Pues vamos empezando. Bueno, como ya me recordaron, pues íbamos a ver lo de modelado de sistemas eléctricos, pero ahora aplicado a los amplificadores operacionales. Eh, sí llevaron por ahí en sus clases de diseño electrónico, electrónica analógica, análisis de circuitos con amplificadores operacionales. Sí, Sí lo llegaron a ver? sí, ¿Sí? Ok. Bueno, pues estos amplificadores tienen unas ciertas características y digamos que las más básicas pues son las que estamos enlistando aquí. Se considera que su impedancia de entrada es prácticamente infinita, es decir, que el amplificador consume una corriente prácticamente nula del voltaje que estén aplicando en sus terminales. La otra característica principal es que la impedancia de salida es prácticamente cero, es decir, todo el voltaje que genere el amplificador en la salida va a ser aplicado a la carga que estén conectando y que existe una conexión virtual entre la entrada inversora y la no inversora, es decir, como si estuvieran conectados directamente por un alambre ambas entradas. Entonces, con estas consideraciones vamos a hacer el análisis de los o el modelado de los circuitos que vamos a presentar a continuación. Vamos empezando con el amplificador más básico, que sería el amplificador inversor, ¿ok? A través de este, al aplicar un voltaje de entrada, EI, va a haber una circulación de una corriente I1 y pues obviamente va a haber una circulación de una corriente I2. Aquí estamos, o el ejemplo está señalando que hay un voltaje en el nodo E', aquí en la pata de no inversora, es decir, en donde se conectan la resistencia 1 y la resistencia 2. ¿Ok? Y bueno, tenemos nuestro voltaje de salida. ¿Cómo se obtienen? pero bueno, ¿Mande? si está grabando la clase, Sí, sí la está ah, grabando. vamos a ver eso. Ok. Les decía que cómo se obtiene el modelo matemático, la ganancia de un amplificador de este tipo es utilizando análisis de nodos, ¿ok? Es decir, vamos a aplicar un análisis de nodos o vamos a identificar cuáles son las corrientes que circulan a través de las resistencias en función de los voltajes que estén en los extremos de los nodos de dichas resistencias. Para la corriente I1, en función de los voltajes y en el sentido que se marca la corriente, tendríamos que la resistencia, la corriente que corre por esta resistencia sería la diferencia de el voltaje de entrada menos el voltaje prima que está en el nodo donde se conectan las dos resistencias y la terminal no inversora, perdón, entre la misma resistencia. Ya ven que voltaje entre resistencia pues es corriente. Ahora para la corriente I2, como la corriente que entra al amplificador es prácticamente cero, esa la vamos a despreciar en nuestro análisis, ¿ok? No vamos a considerar la corriente que entra por aquí. Para la corriente I2 tendríamos ahora la diferencia del voltaje E' menos el voltaje de la salida o EO entre la resistencia 2. ¿Por qué se utiliza esta notación? Porque la corriente que entra sobre un elemento pasivo es más y menos, ¿no? Vamos a ponerle unas anotaciones. Entonces aquí sería positivo y aquí negativo, ¿no? Y por aquí de igual forma positivo y por acá negativo, ¿ok? Entonces, en función de estas polaridades, el voltaje E1 es el positivo y el voltaje E' es negativo para la corriente I1 y para la corriente I2 el voltaje positivo será E' y el voltaje negativo pues EO. Obviamente ambas diferencias de voltajes divididas por su respectiva resistencia. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Sobre el planteamiento de las corrientes. Ninguna, profe. ¿Ninguna? Ninguna. Ok, bueno. Ahora hacemos esto, debido a que el amplificador operacional ingresa una corriente prácticamente cero, me faltó aquí el cero, se establece que la corriente I1 va a ser igual a la corriente 2, es decir, como si esta conexión de acá no existiera, ¿ok? La conexión que va hacia el amplificador operacional.
Entonces, al igualar estas dos corrientes, igualamos las expresiones que teníamos para cada una de las corrientes, es decir, la diferencia del voltaje de entrada menos E' entre R1 y la diferencia de E' menos EO igual entre R2, vamos a considerarlas iguales, ¿ok? Bueno, al igualar estas corrientes, pues ahora consideramos que debido a que la entrada no inversor está conectada a tierra, es decir, E' va a ser aproximadamente igual a 0. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, aquí tenemos una conexión a tierra, ¿no? Y si hay una conexión virtual entre las dos terminales, es decir, es como si esta terminal, el voltaje E' estuviera directamente a tierra, y el voltaje de tierra, pues es 0, ¿no, jóvenes? O el voltaje con respecto a tierra es 0, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, por tal motivo, E' va a ser 0, ¿sí? Y al hacer esa igualación a 0, entonces vamos a tener que el voltaje de entrada sobre la resistencia 1 va a ser igual a menos el voltaje de salida sobre la resistencia 2. Y ahora simplemente despejamos, vamos a encontrar la ganancia de este amplificador, que sería el voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Simplemente hacemos un simple despeje y nos quedaría que el voltaje de salida entre el voltaje de entrada va a ser menos la resistencia 2, nos llevamos el signo negativo, entre la resistencia 1. Y si aplicamos transformada de Laplace, es decir, convertimos los voltajes del tiempo a Laplace, pues simplemente cambiamos las funciones, las resistencias son constantes y la función de transferencia para el circuito sería menos R2 sobre R1. Esta expresión la vamos a llevar, digamos, a todos los análisis, porque en lugar de tomar en cuenta las resistencias vamos a tomar ahora impedancias, ¿sí? Y de acuerdo a la función de transferencia, si consideráramos impedancias R1 y R2 como Z1 y Z2, así digamos, traten de recordarlo, la función de transferencia de un amplificador inversor, independientemente si tiene bobinas, capacitores o resistencias, sería Z2 o la impedancia de la retroalimentación entre la impedancia de entrada, ¿ok? Impedancia de retroalimentación entre impedancia de entrada con signo negativo, ¿ok? Bueno, pero para el caso específico de este amplificador inversor con dos resistencias, la función de transferencia es R2 entre R1 negativo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe, ninguna. ¿No? Todo bien. Bueno, a ver, bueno, aquí está el mismo ejemplo, pero ahora, como les comento, con impedancias. Es decir, vamos a convertir las impedancias a Laplace y vamos a aplicar la ecuación 18 que teníamos, que era esta, ¿no? Pero ahora en lugar de R1 y R2 vamos a considerar Z1 y Z2, ¿sí? Y haciendo la simple sustitución, pues la función de transferencia de EODS entre EIDS va a ser igual a menos Z2 entre Z1, ¿ok? Si igualamos las impedancias a las resistencias, pues vamos a llegar a la misma expresión que teníamos desde un principio que hicimos el análisis de nodos, es decir, menos R2 entre R1, que es el mismo resultado al aplicar el análisis, digamos así, paso a paso. Si lo quisiéramos aplicar de una forma directa, convertiríamos las mallas que tengan conectadas en la retroalimentación y en la entrada a impedancias, aplicamos esta ecuación así como de forma general ya, y simplemente sustituimos los valores de las impedancias en su respectiva localidad y nos da la función de transferencia de mi circuito, ¿ok? Entonces, de aquí en adelante, los demás ejemplos que veamos vamos a considerar las impedancias tanto de la retroalimentación como de la entrada y aplicar esta ecuación, ¿ok? Que esta no se les olvide. Es decir, la impedancia de la retroalimentación entre la impedancia de entrada y de signo negativo. Todos los circuitos que vamos a analizar serán de carácter inversores, ¿ok? ¿Sí? ¿Alguna pregunta o comentario, jóvenes? De mi parte no, profe. ¿No? Bueno, a ver, déjenme ver el chat, que luego escriben y no me di cuenta. No. Profe, entonces no importa todo lo que esté dentro de Z2,
y todo lo que está dentro de Z1 siempre va a ser igual, ¿no? Sí, así es. Esta ecuación siempre va a ser igual a 19, siempre va a ser igual para todos los circuitos, sin importar lo que haya Z2 y Z1. Ya ven que puede haber un paralelo, puede haber un serie con bobinas, con capacitores, dependiendo de cómo sea el circuito. Tendríamos que hacer ese paralelo de esa serie y luego sustituirlo en la ecuación 19, es decir, la impedancia de la retroalimentación entre la impedancia de la entrada. ¿Sí? Vamos viendo. Sí, perfecto. Bien, bien. Permítanme, estaba viendo aquí el Meet Attendance, que de repente actualizan ahí sus políticas de términos y condiciones y la vez pasada no funcionaba. Pero bueno, ya funciona. Bueno, entonces nos quedamos con esta ecuación, jóvenes, no se les olvide, para los siguientes ejemplos. Acá. Ahora viene ahora sí que el siguiente ejemplo pues era tratando esta situación, ¿no? En el que podíamos tener mallas en serie paralelo, pero vamos a considerar tanto lo que está conectado en la retroalimentación como lo que está conectado en la entrada como impedancias, es decir, siempre Z2 y Z1, ¿ok? Este es un circuito de retardo de primer orden, a nivel de control, ¿ok? Bueno, Z1 pues va a ser simplemente ZR1 o ZR1 pues es la resistencia, simple y sencillo, ¿no? Pero la impedancia 2 es el paralelo de la impedancia en la resistencia 2 y la impedancia en el capacitor, ¿ok? La impedancia en la resistencia pues la simple resistencia, pero la impedancia en el capacitor va a ser 1 sobre CS, si lo recordamos. Si recuerdan esta expresión, ¿verdad, jóvenes? Sí. Sí. Bueno. Pues aplicamos el inverso de la suma de los inversos, ¿ok? Es decir, el inverso de la resistencia 2 o de la impedancia Z2 y el inverso de la impedancia Z1. No hay que olvidar llevarnos la fracción 1 sobre CS. Creo que esta simplificación ya la habíamos hecho. CS pasa al numerador, R2 pasa multiplicando CS más 1 y R2 pasa hasta el numerador, ¿no? La simple suma de las dos impedancias, ¿ok? Entonces Z2 sería R2 entre R2 por CS más 1, ¿ok? ¿Alguna duda en la suma de estas fracciones, jóvenes? No, ¿No? todo bien. No. Bueno, pues ya tenemos Z2 y Z1. ¿Qué nos compete hacer? Pues sustituir esto en el numerador y esto en el denominador. Entonces el voltaje de salida entre la entrada o la función de transferencia va a ser menos Z2 entre Z1, es decir, menos R2 sobre R2CS más 1 entre R1. Y si hacemos la famosa regla del sándwich, pues nos quedaría que R1 pasa multiplicando a R2CS más 1 y R2 queda en el numerador, todo esto negativo. Y así de simple, esta sería la función de transferencia para este circuito, ¿ok? Aplicando el análisis por impedancias, ¿ok? Y aplicando la misma ecuación 19 que habíamos establecido. ¿Alguna pregunta, jóvenes? De mi parte no, profe. ¿No? No, todo bien. Bueno, entonces ahora, bueno, ya está el resultado. Obtengan la función de transferencia hasta EDS, es decir, como si no existiera esto, ¿sí? Es decir, hagan los dos paralelos y hagan la división, es decir, considerando nada Z1 y Z2, esta parte. La segunda parte se las explico yo. Ahorita díganme cuál sería la función de transferencia hasta los nodos de en medio de R3 y R4. Ahorita no hagan caso, ¿sí? Entonces el primer ejercicio, digamos la primera parte del circuito es una red de adelanto o retardo dependiendo de la configuración. También es una especie de compensador que se utiliza para sistemas de control. Y el segundo pues es el simple inversor de signo, ¿ok? Entonces ahorita hagan nada más, digamos, la función de transferencia EDS entre EIDS, ¿ok? Hasta acá.
Bueno, esto sí lo grabamos para que les quede de recuerdo. Entonces utilizaríamos Z2 o la expresión de Z2 como fórmula general para paralelos, impedancias en paralelo. Entonces tenemos resistencia, capacitor, la variable S más 1. Entonces para el primer paralelo sería R1 entre R1, C1, S más 1. Y aquí pues obviamente R2 entre R2, CS más 1. Y ya nada más aplican la ecuación de Z2 entre Z1. ¿Sí? A ver. Aquí está la imagen separada. Se me había olvidado. Entonces, ¿sí está grabando? Les decía, Z1 va a ser el paralelo de R1 con C1 y Z2 el paralelo de R2 con C2. Utilicen la ecuación de Z2 que teníamos aquí en este ejemplo, es decir, esta parte, para nada más sustituir los subíndices de las resistencias, es decir, para Z1. Ya, profe. ¿Mande? Ya. ¿Ya? A ver cómo queda. Queda, ya al final es R1 por R2 por C2S más R1 entre R2 por R1 C1S más R2. Ah, ok, ya. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo lo dejé R2 y R1 fuera de los... Oh, sí. Sí, pero está bien. Tú agarraste y multiplicaste la resistencia por todos los términos. También es válido. Pero es correcto. ¿Ok? ¿Alguien más llegó al mismo resultado, jóvenes? Ya sea multiplicado o factorizado. Yo llegué así sin multiplicar. Ah, ok. Sin multiplicar está bien. Multiplicado también está bien. Simplemente aquí lo dejé factorizado. Es decir, nada, simplemente pasé la resistencia 1 a multiplicar al denominador de arriba y todo lo de abajo hasta arriba, ¿no? Lo dejé expresado. Bueno. Ahora, ¿qué seguiría? O bien, bueno. ¿Por qué hice esto? Pasar el EIDS hacia la multiplicación de la fracción. Porque tenemos dos funciones de transferencia aquí, o es decir, dos amplificadores en cascada. Ahora tendríamos que buscar la función de transferencia del segundo amplificador. ¿Sí? ¿Cuál es esa función de transferencia? Pues R4 entre R3 negativo, ¿no? Es el que acabamos de ver al inicio. Prácticamente no tiene ningún chiste, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, tomen nota de esto, que EDS, es decir, EIDS lo pasé multiplicando para acá, ¿sí? O ustedes también ahí en su cuaderno, la función de transferencia, multiplíquenla por el voltaje de entrada, ¿sí? ¿Por qué? Porque la función de transferencia para el segundo amplificador, ¿cuál es el voltaje de entrada para el segundo amplificador? Pues EDS. Y el voltaje de salida es EODS. ¿Ok? Entonces en este amplificador inversor, la función de transferencia EODS entre EDS sería ZR4 entre ZR3 negativo. Y al sustituir las impedancias, pues se quedaría menos R4 entre R3. Entonces, EDS la voy a pasar multiplicando a la división de las resistencias. ¿Para qué? Para sustituir esta expresión en la función de transferencia del segundo amplificador. ¿Ok? Es decir, todo esto lo voy a sustituir aquí en EDS. ¿Sí? Me quedaría esto. Es decir, la expresión de el amplificador 2 y la del amplificador 1. Realmente lo que yo estoy buscando al modelar este circuito amplificador es la función de transferencia EODS entre EIDS. ¿Ok?
Entonces, de aquí primero encuentro una expresión para el primer voltaje de salida. Y ahora para el segundo amplificador, ese voltaje de salida que era del primero se vuelve voltaje de entrada en el segundo. Y aquí voy a sustituir ese voltaje o esa expresión de la función de transferencia que me quedaría aquí. Y ahora sí ya simplemente paso dividiendo E y DS. Y esta sería la función de transferencia final. ¿Qué podemos ver? Que cuando tenemos amplificadores en cascada, simplemente basta con multiplicar las funciones de transferencia de cada etapa individual. Esta es de la segunda etapa y esta fue la de la primera etapa. Y como función de transferencia, pues es el voltaje de salida entre el voltaje de entrada, ¿sí? Déjenme regreso aquí al circuito, ¿sí? Entonces tenemos desde el voltaje de salida hasta el voltaje de entrada sin importar lo que hay aquí en medio, ¿ok? Como conclusión final, entonces, cuando tenemos amplificadores en cascada, simplemente basta con multiplicar las funciones de transferencia de cada amplificador individual. Y como tenemos dos signos negativos, menos por menos, pues se vuelve más, ¿ok? Aquí simplemente por orden puse R2 y después R4. Primero acá abajo R1 y luego R3. Y esto pues era lo que nos salía de los paralelos, ¿no?